Muy buenos días para todos, mi nombre es David Fernando, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Sociología, grupo 40400B A4 614. A continuación le voy a hacer la exposición de la unidad 3, Perspectiva del Pensamiento Sociológico Latinoamericano. Como primer tema tenemos el emerger de las epistemes latinoamericanas. En América Latina se abre un momento de discusión crítico y se ensayan una pluralidad de perspectivas que conllevan el desarrollo de propuestas que se distancian del discurso eurocéntrico en la región. Las ideas subrayan la vigencia de la racionalidad, aunque vinculada inherentemente a la libertad, tolerancia e igualdad social. A partir de América Latina empieza a gestarse una nueva episteme holística que anuncia un horizonte histórico de una sociedad definida por los grandes ideales de la humanidad. Retos de la sociología latinoamericana. Ha sido principalmente el desarrollo de teorías sobre el cambio social, el estudio de las instituciones sociales y la mediación de hechos sociales. La sociología nace y deviene la disciplina en el periodo histórico de transición de la sociedad rural a la sociedad industrial. Desarrollo endógeno y nuevos paradigmas. Cualquier modelo de desarrollo no será considerado como tal si no interviene y se considera a la comunidad a fin de disminuir la incertidumbre de la población y aprovechar las oportunidades existentes. Por lo tanto, es importante reflejar los modelos de desarrollo que se considera como producto de las comunidades o dirigidas al área local, con el objetivo de beneficiar a las comunidades campesinas en primer lugar y en segundo lugar a los más empobrecidos, aunque se encuentren en zonas urbanas o periurbanas, y que las mismas deben ser promovidas para favorecer a los más desprotegidos. Creo que los más desprotegidos vendrían siendo por decir así, los que no cuentan con un empleo o alejados de la civilización, por decirlo así, o por el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que hoy en día ha tomado posturas en todas las sociedades. Conceptos a trabajar: desarrollo y subdesarrollo. El desarrollo económico es un concepto multidimensional, por lo que a su medición resulta difícil e incluso puede llegar a tener interpretaciones subjetivas debido a la diferencia de factores que se suman a su condición. Por lo tanto, el concepto se ha construido con los círculos académicos, especialmente la economía, como un nivel de garantías orientadas a la calidad física de vida de los habitantes de un país. Sociedad tradicional y sociedad moderna. La sociedad tradicional es una sociedad más conservadora que las sociedades modernas, más relacionadas con la iglesia. O sea que las sociedades tradicionales siempre están enfocados en como en la creencia religiosa, ya que en algunas ocasiones la religión católica y otras ONGs han han dado importancia a aquellas sociedades que no cuentan con un recurso económico como equivalente. Entonces ellos se encargan como de dar beneficios, bien sea en alimentación, en estudios y en muchas cosas. Por ejemplo, por allá de donde yo vengo, la religión católica, pues a duras penas mis ancestros no sabían hablar el español, entonces la iglesia católica lo que hizo fue
enseñar o dar ese tema del, más que todo, la fe cristiana. Y luego ya vino la alfabetización, vino la lengua española, que dicen por allá. Entonces, gracias a la religión pudimos como optar este lenguaje por el cual me estoy expresando. Eso creo que sería la sociedad tradicional, y pues la sociedad moderna ya es lo que cuentan ya con muchos avances tecnológicos en cuanto a educación, empleo y así sucesivamente. Centralidad y periferia. Los conceptos de centro y periferia fueron propuestos inicialmente por Raoul Prebisch dentro de la teoría de la dependencia para analizar la diferenciación global. Las religiones de la periferia eran aquellas que cumplían un rol periférico en la reducción. Sus economías estaban dirigidas a la exportación o flujo de sus recursos hacia las regiones del centro. Capitalismo y dependencia. Es un orden o sistema social económico que deriva el usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a la actividad de inversión y obtención de beneficios. El usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlo y cuidarlos como si fueran propios. Eso quiere decir usufructo. Eurocentrismo y etnocentrismo. El etnocentrismo tiende a considerar que las culturas ajenas comparten entre ellas unas características esenciales comunes y muy diferentes a las sociedades, muy diferentes de las occidentales. Asimismo, aunque comparten el hecho de ser inferiores a Occidente, se suelen considerar divididas en dos grandes grupos: sociedades primitivas y orientales. En el caso de las primeras se trata de grupos humanos poco complejos y evolucionados, sin estructura estatal. En Oriente, en cambio, sí existiría un Estado supuestamente ineficaz, irreformable y despótico. Por la región, la espiritualidad y la tradición dominaría todo en detrimento de la razón y la libertad. Los primitivos no poseerían civilización y corresponderían a la fase más antigua y atrasadas de la historia de la humanidad. Pobreza, riqueza. Lo que establece una relación causa-efecto en el aumento de la riqueza de unos países y la mayor pobreza de unos suelen arrastrar dos falacias anteriores, una teórica y una histórica. La primera es considerar que la riqueza genera con la actividad económica en una cantidad fija, una tarta que se reparte entre los agentes que en ella intervienen con resultado cero, es decir, que lo que unos ganan es igual a los que otros pierden, o que se quedan con los trozos pequeños de la tarta porque otros han cogido los más grandes. Colonialidad y decolonialidad. En las sociedades modernas, las condiciones del saber han sido inscritas en una estructura institucional mediada por dos instituciones fuertes que las controlan y definen estructura: el Estado moderno y el mercado capitalista. Fuera de esas instituciones no puede existir ningún saber socialmente reconocido y legítimo. Sin un saber rebasa de canales institucionales establecidos, es invisibilizado, perseguido, criminalizado, incorporado a la matriz del saber, poder existente para ser, sin cabe el simir metabolizado. Teoría de la decolonialidad y de poder. En América Latina, como territorio periférico, el sistema mundo moderno, históricamente, la cuestión del poder ha sido fundamentalmente visible y evidente. El pensamiento crítico latinoamericano, desde sus
albores se ha preguntado por la constitución y la característica del poder, especialmente sobre el ejercicio del poder en nuestro continente. Teoría de la revolución. Se basa en una revolución social y política, mediante la cual el proletariado, clase social o el sistema político busca arrebatar el poder siguiendo con un modelo histórico que continúa lucha entre las sociedades sociales. Creo que no cabe resaltar que uno de los autores de la teoría de la revolución fue Karl Marx, fundador de la práctica del socialismo. Sentó las bases del marxismo a través del examen de la historia, el surgimiento del capitalismo, igualmente conllevado con Vladimir Lenin. Teoría de la subalternidad. Un dilema recurrente en la historiografía consiste en conciliar rigor científico con planteamiento crítico respecto a sus objetos de estudio, entendiendo que los polos de la discusión han oscilado desde el positivismo hasta el marxismo. El permanente afán del materialismo histórico por demostrar cientificidad manifiesta esa tensión epistemológica. Autores como Rajiv Guha, Partha Gateri, Ginebra y otros autores, entre otros, se encargaron de representar la experiencia postcolonial de sus países desde nuevas perspectivas teóricas. Teoría de la decolonialidad y de poder. Agudiza las discusiones de la jerarquía epistémica, espirituales, raciales, étnicas y de género. Creo que en la decolonialidad vendría siendo como el descubrimiento a nuestro continente, cuando por primera vez Cristóbal Colón llegó acá a Latinoamérica. Ellos, incluidos por la fe cristiana, igualmente donde se podía decir que fue de un hecho bueno, de hecho malo, porque se perdieron muchas culturas por ¿cómo se puede decir? Para apropiar otras culturas que eran ajenas a las de los indígenas. Autores como Castro Gómez, Manolo, entran en disputa con la posición de intelectuales postcoloniales y se enfatiza la agencia cultural como el elemento que se determina la identidad nacional y el desarrollo de los pueblos colonizados. Lucha por la hegemonía social y política. Teoría de la subalternidad. Se constituye como el objeto colonial. También se convierte en un sujeto de cambios y de urgencia. Propuesta historiográfica de la subalternidad representa uno de los esfuerzos más destacados por armonizar fundamentación empírica y desarrollo crítico. Autores como otra vez una autora principal de la India que se llama Ranajit Guha y otros nombres que difícil nombrar. Ellos se encargaron de representar la experiencia postcolonial en sus países desde nuevas perspectivas teóricas.